En este video se va a hablar sobre la creación de evaluaciones. ¿Qué quiere decir las evaluaciones? Como podemos ver en el cuadro interactivo del inicio, tenemos segunda evaluación, primera evaluación y una autoevaluación. La idea, como se ha hablado en el modelo constructivista de la perspectiva andragógica, se presentan tres evaluaciones que son enfocadas en la evaluación diagnóstica, o una que se conoce como una evaluación inicial, la evaluación procesual, que se desarrolla en la guía de aprendizaje, y la evaluación final, que se muestra como evaluación final en la plataforma. Entonces, para crear una evaluación de cero, nos vamos a la parte de ejercicios y aquí podemos encontrar las que ya están creadas y los nombres que se les han asignado. La plataforma Claroline nos permite poder modificar, borrar, mostrar una evaluación, un ejemplo, si nosotros deseamos, al estudiante exportarla, que ya sea, esta puede ser, al exportar podemos hacerlo en MQ, que es el formato de la plataforma, en PDF, y una versión para imprimir. Entonces, como no vamos a hacer ninguna exportación por el momento, vamos a dejar acá. Las estadísticas es quien haya resuelto el ejercicio y nos muestra de acuerdo a los participantes, ¿verdad? Las estadísticas por pregunta que nos detallen de acuerdo a las que aparecen o las que se han agregado en una evaluación. Al finalizar la evaluación que desarrollemos, vamos a revisar igual de nuevo estas estadísticas. Regresando a la parte de ejercicios, nos podemos ir a esta parte, ya sea nos regresa a la plataforma, al cuadro, a la pantalla interactiva, y nos vamos a la herramienta de ejercicio. ¿Cómo crear un ejercicio de cero? Le damos en la opción nuevo ejercicio, le denominamos ejercicio prueba en este caso, para que podamos no modificar los que ya están creados y hacer una base nueva. Ejercicio prueba. Entonces, aquí le damos una descripción. Ejercicio para tutorial. Aquí nos da una opción, en una única página o una pregunta por página. Le vamos a dar en una única página para poder ver todas las preguntas. El avanzado opcional nos muestra qué fecha de inicio le vamos a designar. Si tiene fecha límite, podemos dejarle al 30 de septiembre del 2019. Entonces acá aparece la hora, el mes, entonces le vamos a dar las 5:33 minutos, sí, ¿verdad? Ilimitados, intentos permitidos, solamente le vamos a dejar 1. Los intentos anónimos no se pueden permitir, si uno lo habilita, no se hace ningún seguimiento de usuarios y los anónimos pueden ser ejercicio. Eso quiere decir que no colabora a la honestidad del alumno. El no permitido se hace seguimiento al usuario y los anónimos no pueden hacer ejercicio. Eso quiere decir que podemos hacer un backup, una retroalimentación del alumno. Entonces, después del último intento permitido, aquí muestra las respuestas. Realmente sí podemos que muestre las respuestas al momento de hacerlo. Mensaje al acabar el ejercicio. Le podemos decir gracias y aceptar. Ahora vamos a añadir, podemos modificar el ejercicio, por ejemplo, si me equivoqué en algo, quiero que aparezca ejercicio para tutorial, para video tutorial, ¿verdad? Vamos a colocarlo. Tutorial. Acá aparece en aceptar. Entonces, ya le dimos la opción de modificar ejercicio. Eso puede hacer. Acá aparecen las preguntas. El ID es el número que se le va a asignar. Eso lo asigna la plataforma.
la pregunta, si se lo asignamos una categoría, un tipo de respuesta, ya vamos a ver cuáles son los que nos presentan, modificar la pregunta o borrarla y ordenarla según el orden que necesitamos o que queramos que aparezca. Entonces aquí podemos darle a añadir preguntas. El fondo de preguntas, esto se refiere a los tipos que nosotros hemos elegido. Como le mencioné antes, aparece en la selección, aislamiento o el título que le damos a la pregunta, el tipo de respuesta, si es verdadera o falsa, o múltiple, si se puede reutilizar. Entonces podemos elegir una de cada tema. ¿Cómo se define cualquier cambio en el funcionamiento normal de la red del suministro eléctrico? Vamos a seleccionarla. Vamos a seleccionar otra en general. Vea. ¿En qué consiste una compensación de energía reactiva? Esta es de la parte de calidad de la energía. Entonces vamos a seleccionar esas dos y luego vamos a agregar una. Entonces acá está. ¿Cómo se define? Para darle el ejemplo de una que está creada y queremos modificar, le damos en el icono de lápiz. Tenemos modificar pregunta, editar respuesta. Modificar pregunta. ¿Dónde se ha establecido la pregunta? En el título. ¿Cómo se define cualquier cambio en el funcionamiento? Entonces, si queremos agregar otra descripción o una explicación más de la pregunta para que sea más entendible para el alumno de la red de suministro eléctrico, vamos a colocar la red de suministro eléctrico. Si queremos especializarla a 22.000 eléctrico a 23.000 voltios o tipo KS o tipo del sur. Realmente es el mismo valor, pero para eso puede ser como una estrategia o una pregunta objetiva. ¿Verdad? Aquí elegimos cuál es la categoría, sin múltiples, archivo adjunto. Si quiero agregar una imagen, se puede hacer. Vamos a la guía de aprendizaje. Podemos agregar una de red. Aquí tenemos solamente las guías. Y aquí tipo de subestaciones, creo que hay una mapa de centrales para que se identifique. Entonces le va a aparecer. Le damos a aceptar. Aparece la imagen. Y le podemos dar editar respuestas. Al editar tenemos la opción. Esta pregunta es muy utilizada en varios ejercicios. Me dice modificarla en todos los ejercicios o modificarlo solamente en este ejercicio. Ese se refiere al formato de la pregunta. Entonces acá podemos tener respuesta, el comentario, el peso, que es la asignación que se le da al valor a la pregunta, a la respuesta, perdón. Y la respuesta, si tenemos dos, puede ser dos posibles, le podemos asignar un 5 aquí también y un 0 a la de menor valor. Entonces esta sería la errónea. Pero como solo tenemos una respuesta correcta, tenemos un 0 y un 0 y el 10. Y se elige cuál es la respuesta correcta. Aquí podemos elegirlo y se ve marcado. Entonces le damos a aceptar. Ya tenemos una de respuestas múltiples. Ahora podemos regresar al ejercicio. ¿Y dónde puedo regresar? Aquí no veo una opción, le puedo dar atrás. Aquí lo más recomendable es darle ejercicio prueba. Nos regresa al ejercicio, nos aparecen las preguntas, los números, el ID que le asigna. La plataforma, ese no se lo asigna, sino a medida que uno va creando preguntas, él le asigna un número. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que es elección múltiple o respuesta única. Es del mismo formato de respuesta. Entonces, tenemos en qué consiste una compensación de energía reactiva fija. Al editar las respuestas, podemos agregarle,
Si queremos decirle muy bien al alumno. Consiste en colocar motores eléctricos al circuito. Por favor, revisar. Podemos colocarle. Revisar sus apuntes. Ninguna de las anteriores. Podemos colocarle la misma respuesta. Aceptar. Entonces, para añadir una pregunta, nos da la opción. Llevamos solamente 2 preguntas. Vamos a hacer un máximo, una de 2, de seleccionar de los ejemplos que hay. Entonces podemos hacer conexión de transformadores o aislamiento. No es falso o verdadero. Entonces aquí se puede preguntar el aislamiento no es importante en cualquier equipo, no es un factor importante en cualquier equipo. Si eso parece muy pequeño para el alumno, podemos agregar como un título en el formato y justificar. Acá aparece, no es un factor importante en cualquier equipo. Entonces tenemos una categoría, múltiples, podemos agregar un archivo, tenemos unas subestaciones, electricidad, GIF, podemos abrir y se va a cargar. Vamos a seleccionar el tipo de respuesta, una elección múltiple, respuesta única, múltiples respuestas, verdadero o falso. Entonces vamos a elegir verdadero o falso, rellenar huecos, relacionar. Estas dos las vamos a desarrollar más adelante. Verdadero o falso, vamos a dar a aceptar. Está cargando la imagen, por eso se tarda un poquito más. Al momento de no agregarle un archivo, la respuesta es más rápida. Entonces, ¿el aislamiento no es un factor importante en cualquier equipo? Es falso. Porque sí es importante. Entonces yo le agrego un valor. Aquí le podemos colocar el aislamiento. Sí es importante. Le damos a aceptar. Entonces está la opción de que verdadero o falso. Entonces vamos a añadir una nueva pregunta. Que sería sobre, o siempre podría ser el tema de transformadores, definiciones. O sería, defina qué es un transformador. Entonces se crea la pregunta. Define qué es un, le podemos elegir múltiples o solo en blanco. Entonces podemos rellenar huecos de la opción de la respuesta y le damos editar respuesta. Aquí nos indican que dice británico vive en el Reino Unido. Entonces vamos a buscar en los documentos que nosotros tenemos de la guía de aprendizaje o donde usted tenga su información o el backup y podemos elegir la definición sencilla. Podemos decir nada más un transformador es un equipo o máquina
que transforma, tal cual. Energía transforma. Energía. Energía. Acá aparece. Añadir respuestas erróneas. Listas despligables. Como es una pregunta un poco abierta, entonces realmente no habría una respuesta errónea. Realmente aquí sería solo, es decir, un foco, una descripción. Siguiente, por ejemplo, máquina. Aquí aparecen las dos palabras que nosotros hemos encerrado. Aquí puedo ponerle un 5 y un 5, o podemos ponerle, depende de la definición, aceptar. ¿Cuál es la palabra más importante? Define que es un transformador, asigna un valor a cada hueco. Vamos a aceptar. Entonces aquí define que es un transformador, un equipo o máquina. Aquí aparece el rellenar los huecos, que transforma energía. Sería la más importante, que vemos asignado un valor mayor. Entonces vamos a dar una parte de añadir otra pregunta. Vamos con el tipo de respuesta como relacionar. Aquí podríamos agregar o copiar realmente la que está para explicar paso a paso. Nos vamos a ejercicio prueba, vamos a un fondo de preguntas, vamos a buscar una de las relacionadas, elección múltiple respuesta, verdadero o falso, respuesta, rellenar huecos. Vamos a buscar una de transformador igual, rellenar huecos, de seleccionar. Esa casi no se coloca porque puede a veces tender mucho la confusión del alumno. Vemos una relacionar. Entonces le podemos dar a aceptar. Entonces le damos a editarlo. Aquí es simple. Elemento de un diagrama de control de motores. Tu padre es rico, guapo. Es un ejemplo nada más. Y aquí podemos modificar la pregunta. Elementos de diagrama de motores. Un punto. Vamos a poner relaciones. La definición de la columna derecha con el de la izquierda. Entonces aquí elegimos la palabra, el tipo de respuesta relacional, le damos a aceptar. Ahora editar la respuesta. Tu padre es, tu madre es. Entonces aquí podemos, de acuerdo a la pregunta, es elementos de un diagrama de motores, de control de motores. Si vamos a duplicar a la página, y nos vamos a documentos, vamos al primer registro que tiene esta información, tipo de diagrama de control de motores, nos puede salir la información adecuada. Entonces en la guía nos abre directamente como un archivo, como un documento, nos sale el tipo de motores, diagrama de control de motores. Y la pregunta en sí es elementos de un diagrama de control de motores. Entonces, ¿a qué se refiere el control de motores? El control de motor, circuito de potencia o fuerza, circuito de fuerza o potencia de maniobra, que tendrá circuito de potencia o circuito de mando. Entonces, podríamos poner esa parte, o circuito de fuerza o potencia. Circuito de fuerza o potencia. Esas serían las dos respuestas para el 1. Vamos a agregar más elementos porque necesitamos otras dos opciones para la parte de que otro elemento del diagrama. Vamos
a identificarlo. Circuito de mando o circuito de potencia. O mando. Que es el de los tipos. Mando o maniobra. Fuerza de estado o potencia. O control. Simple y sencillamente. Se puede agregar. Puedes poner, o pues se puede poner un elemento. Bocina. Sirena, lámpara de señalización en vez de mando. Entonces aquí está elemento. Vamos a dar a aceptar. Entonces, al editar la respuesta, le asignamos a B, a B. Aquí hay que agregar más elementos para como le estamos presentando 4 opciones para el circuito y puede ser A o B. Para un elemento puede ser C o D. Entonces le damos a aceptar para relacionar de las 4 opciones con la columna de la izquierda, ¿verdad? Entonces acá aparece A. El circuito puede ser B, que damos, y esa sería una elección errónea, y aquí sería la elección C o D del elemento lámpara de señalización o bocina. Entonces volvemos al ejercicio de prueba. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 preguntas y podemos ya volver a la lista de ejercicios. Para poder realizar este ejercicio como el estudiante o como participante, vamos a la lista y vamos a ver el último creado, que sería a buscarlo. Evaluación final, no, evaluación prueba. En ese no hay un orden, ni según las fechas, ni según, más que todo lo ordena según el nombre o cómo fueron creados. Si yo le doy igual a actualizar, hay que buscarlo en los que están creados, final. Como puede ver, no aparece. Autoevaluación, final, diagnóstico, secuencia didáctica. Y si yo me voy, aquí aparece como foro nuevo, no aparece como un ejercicio nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se guardó. ¿Por qué? Porque no aparece ninguno. Revisemos una vez más. No hice una creación correcta. O puede ser que como coordinador yo lo haya bloqueado. Acá está. Entonces no puedo ir a las dos cosas. Que puede ser que no lo guardé o simple y sencillamente se bloquea. Para no mostrárselo al estudiante. Ahora volvemos a la opción participante. En la parte de ejercicios buscamos evaluación prueba, que está en la última. El que se acaba de agregar se agrega como aquí. ¿Cómo se define cualquier cambio de funcionamiento normal de la red de suministro eléctrico? Aquí perturbaciones, problemas. Vamos a elegir al azar. ¿En qué consiste una compensación de energía reactiva? Ninguna de las anteriores. El elemento verdadero o falso, cualquiera de los dos. Equipo, máquina, energía. Aquí habíamos quedado en un circuito, puede ser de fuerza o potencia. Puede ser lámpara. Finalizar prueba.
Entonces aquí aparece mi nota es 30 de 46, de acuerdo a los números y los valores que nosotros le fuimos asignando. Perturbaciones, si aparece la respuesta B. ¿Cuál es la respuesta correcta? Perturbaciones energéticas. En esta parte, si ninguna de las anteriores no era la respuesta correcta, sino que era la opción B de la múltiples. En esa parte era falso, y aparece la puntuación que es de 10 de 10. Aquí, como se le asignó un 0, no tiene ningún valor. Y en la parte de acá, en la de relacionar, se acertó, o el estudiante, de acuerdo a su evaluación, acertó solamente en una. Entonces, como eran dos opciones, aparece solamente el puntaje de 1 o 5 de 5. Eso puede ser, depende de qué elecciones tenga. Entonces le doy terminar. Ahora voy como coordinador del curso, como un usuario coordinador del curso, le doy la parte de estadísticas para revisar siempre que me puede retroalimentar. El mínimo un 30-46, un máximo 30-46, sí, el promedio 30-46, el tiempo que duró el alumno en hacerlo, cuántos intentos tuvo, cuántos intentos podía. Entonces tenemos acá el usuario quien realizó la evaluación, las preguntas, cuál acertó, si se había determinado un máximo, un mínimo, si son respuestas múltiples, y aquí está la categoría o el título de la pregunta que nosotros elegimos. Ahora bien, este es para ya sea la creación de una evaluación general. Como podemos ver aquí, en los ejercicios nosotros tenemos evaluación de secuencia didáctica, diagnóstica y final. La evaluación diagnóstica de la secuencia 1 se refiere a 10 preguntas, que estas ayudan para poder establecer en qué necesita el alumno mejorar o qué conocimientos trae para desarrollar el tema. Volvemos a la lista de ejercicios. Elegimos la evaluación final de la secuencia didáctica 1. Esta es con relación ya a las partes que se han visto en la secuencia didáctica. Igualmente son 10 preguntas. Elegimos la opción de que todas las preguntas aparezcan en una sola página y no se vayan saltando. Y tenemos la opción, la realización del ejercicio como autoevaluación, que estas aparecen del primer registro. Hay 3 autoevaluaciones para el alumno, que este es para conocer más que todo la actitudinal del alumno, la capacidad y su característica, por lo menos qué tan consciente puede ser al contestar, y damos las opciones, digamos, esas son todas, se establecieron como elección múltiple y una respuesta única. Al editarla se agregó una imagen, como podrán ver, así como lo hicimos en el ejemplo, en el de prueba, y igualmente al momento que el alumno él vaya contestando cada una de las preguntas, le da a finalizar prueba y se regenera una nota y dice, se plantea una serie de preguntas que tienen como objetivo el autodiagnóstico. Ese es para cada uno de los estudiantes, les aparece, o de los usuarios en nuestro sistema. Al ver la autoevaluación, realmente no hay mucho cambio. Solamente dice un intento permitido, ya no me deja poder hacer una autoevaluación. Eso es de acuerdo a la configuración que nosotros le dimos como coordinadores del curso. Aquí en los ejercicios no hay un avance en procesos, sino que solo se puede ver con estadísticas y mis resultados. Por lo menos las que yo he elaborado, las secuencias o los módulos y a dónde he ingresado. Aquí podemos ver los cursos y ver estadísticas de la plataforma, pero eso se va a enfocar más adelante con otro video. Entonces, así es como se van creando paso a paso, una pregunta a la vez, para crear una evaluación. Y aquí terminamos el video tutorial.